no se distraigan. Muy bien. Bueno, son y 3 minutos. ¿Me haces un favor antes de arrancar? No sé si nos hiciste co-host o coanfitriones a Jimena y a mí, y no sé si Sergio ya se sumó, todavía no. Sí, a Sergio no lo veo, pero bueno. A vos, a Jimena. Ahí está. Perfecto. A ser confitrión, ahí la hice a Jimena también. Genial. Y a Sergio todavía no. Todavía no llegó, me parece. Todavía no llegó. Pero bueno, esperamos un minuto más y empezamos con, si les parece, la idea, Julián, yo no sé si viste el WhatsApp, pero la idea es dar un poquito la información de la parte de electricidad y después tratar de hacer la evaluación que tomaron hoy a la mañana, para que los chicos se vayan poniendo un poco en ritmo, porque el jueves vamos a tomar la evaluación nosotros, ¿no? Correcto, sí, que no sé si va a ser muy similar, no creo, pero bueno, todo nos viene bien para poder practicar. Exactamente. Yo para sumar a lo del circuito estoy haciendo un programa, digamos, que resuelve un circuito más o menos complejo que tiene capacitores, bobinas, resistencias, y que permite obtener gráficos, ¿no? Bueno, descarga de capacitores, ese tipo de cosas. Mirá qué bueno. Así que bueno, estimo que hoy lo voy a estar subiendo. Perfecto, buenísimo. Justo me entró una llamada. Bueno. Yo quería consultar algo. Sí, Priscila. En la guía 2, como que están todos desordenados los ejercicios y hay como unas respuestas en la plataforma, pero dicen 30 y pico, y la guía 2 me parece que no tiene 30 y pico, si no leí mal. Es como que hay repetidos los números. Como los números de los ejercicios. Claro. Mira, no sé, yo la había visto la guía 2, quizás se haya modificado, pero yo la tenía, estaban todos los ejercicios. A ver si me acordás un segundito, me fijo. Sí, pero es cierto, a mí me había dicho Sergio que la que está subida tiene menos ejercicios. No sé qué pasó. Claro, la que está subida tiene como, no sé, están desordenados, ¿no? Claro, pero además tiene menos, creo, porque creo que son... Claro, porque había respuestas que decían 30 y pico, ¿no? 31, 32, por ejemplo, y no hay esos números en esa guía. Ahí no me salía el nombre. Sí, bueno. O sea, bueno, en todo caso podemos ponerle los dos nombres de la guía vieja y la guía nueva. No sé por qué se modificó la guía. Sí, la verdad, podemos averiguar y después compartírselo, pero igualmente las respuestas están al pie de cada ejercicio. No entiendo cuál es el problema, Priscila. No, me parece que dice de los resueltos, le figuran ejercicios en la página que no los encuentra en la guía. Claro. Que no puede localizar. Perfecto. Entonces ponerle los dos nombres al menos. Bueno. A los dos números, las numeraciones. Listo, ahí le mandamos al coordinador de Física 2 como para que los acomode, ¿les parece? ¿Te parece, Julián? Sí, perfecto. Tengo que consultar a Fede a ver cómo se puede solucionar eso. También nos consultan acá sobre la fecha de parcial. Si aparentemente estaba... ahí se las digo, yo por acá las tengo. Aguardame un segundito. Sí. La idea es el primer parcial el 5 de noviembre. Yo no sé si está subido el cronograma o no, pero está en el cronograma de la materia. Perfecto. Sí, yo preguntaba más que nada por si se aplazaba o algo por el tema de los temas, o se adelantaba. Preguntaba para saber si hasta el momento permanece en el 5. Sí, hasta el momento permanece así, y te diría que con los temas estamos de acuerdo al cronograma, así que en principio vamos a seguir con eso. Gracias. Bueno, conecto y empezamos. Conecto la pantalla.
Hola Seba, Fede, Sergio, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como estaban hablando, no quería interrumpir. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, todo bien. Ahí ya te hice coanfitrión por cualquier cosa. Bueno, perfecto. Estaba resolviendo un ejercicio que me estaba mareando. Después se los comí. Bueno, acá preparé una... ¿Qué tal, Julián? Hola Sergio, buenas tardes, ¿qué tal, che? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Están? Sí, estoy. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto, se escucha, ¿eh? Ahora se escucha perfecto. Porque la otra ya no tenía podrida. Pero se escucha bárbaro, ¿eh? La verdad que se escucha bárbaro. Buenísimo. Bueno, a ver, gente, hoy vamos a empezar con el tema de electricidad, ¿no? El tema de electricidad, para que haya electricidad, digamos, para que se produzca el tema del movimiento de los electrones, básicamente tiene que haber una diferencia de potencial, ¿no? Entonces, ¿qué es eso que llamamos electricidad? Supónganse que nosotros tenemos dos cosas metálicas, ¿no? Por ejemplo, tengo esta esfera metálica y este otro aparatito que también es metálico, ¿no? Entonces yo voy cargando ambas cosas, cargando esta bolita y esta, o cargando solamente una, hasta que aparezca una diferencia de potencial entre ambas cosas que tengo en la mano. Cuando aparece una diferencia de potencial de forma tal que se pincha el dieléctrico que es el aire en este caso, comienza a circular la corriente eléctrica. ¿Y qué es la corriente eléctrica? Supónganse que yo tomo una hoja, dibujo un área determinada, ¿no? Tomo una hoja, dibujo un área determinada, ¿no? Y yo tengo estos dos aparatos que tienen una diferencia de potencial, pongo la hoja en el medio, ¿no? Y es la cantidad de carga que atraviesa esa hoja por unidad de tiempo. Entonces, supónganse que tengo dos elementos, ¿no? Que los cargo de alguna manera eléctricamente. Lamentablemente no tenemos el laboratorio como para tener, por ejemplo, un Van der Graaf, que es un generador de cargas, y para poderlos cargar. Entonces, el aire no es conductor para determinada diferencia de potencial. Pero si yo los voy cargando a esto y a esto de forma tal de tener una diferencia de potencial más grande en esta distancia de acá, en determinado momento se va a pinchar ese dieléctrico que es el aire y va a comenzar a circular corriente. O sea, se va a producir como un rayo, ¿no? Un rayo también es una circulación de corriente, ¿no? Cuando llueve, cuando hay tormenta, que aparecen los rayos, es porque hay una diferencia de potencial entre la nube y la Tierra que pincha ese dieléctrico que hay entre la Tierra y la nube y se establece una corriente eléctrica, ¿no? Entonces, es como que acá estuvieran habiendo chispas entre la bola que tengo y este otro aparato, como que estuvieran habiendo chispas continuas. A ver un segundito. Se produce una diferencia de potencial cuando se pincha el dieléctrico y comienzan a circular cargas. Esas cargas pueden ser positivas, negativas, estamos hablando de cargas por el momento, ¿no? Entonces, si yo le pongo una hoja en el medio, son la cantidad de cargas por unidad de tiempo que atraviesa esa hoja. ¿Estamos de acuerdo con este concepto preliminar de corriente? Eso es la corriente, entonces es la cantidad de cargas que pasa por una determinada área por unidad de tiempo. La corriente eléctrica se puede producir a través de una diferencia de potencial, digamos, siempre necesito una diferencia de potencial, ¿no? Por ejemplo, en una casa yo hago circular corriente eléctrica en la instalación. ¿Por qué? Porque la compañía me brinda una diferencia de potencial
como para que yo pueda hacer circular corriente eléctrica, ¿no? Los rayos también es una circulación de corriente eléctrica. Los latidos del corazón también son es producido por una corriente eléctrica, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de decir, podemos decir que la corriente eléctrica I es igual a delta Q dividido delta T, ¿no? Esa sería una corriente media, ¿no? Si yo quisiera la corriente instantánea, bueno, sería pasar de un delta a una derivada, ¿no? La podemos llamar I minúscula, es la derivada de Q respecto del tiempo. ¿Y en qué unidades se mide esta corriente? Bueno, las unidades que se miden en esta corriente son la unidad de carga, como ya sabemos, es el coulomb, y la unidad de tiempo que estoy tomando en el sistema internacional es el segundo. Entonces, coulomb sobre segundo se llama ampere. Entonces, a partir de ahora, aparece una nueva magnitud. Yo creo que lleva unos acentos así, porque es francés, y me parece que va una N acá, no una M, pero aparece una nueva magnitud que se llama ampere, ¿no? Aparece una nueva magnitud que se llama ampere, que es la unidad en que se mide la corriente. Supónganse que ahora tengo un material conductor, como es este. A ver, aguarden un segundito. Un material conductor como estos son los cables, ¿no? Los cables que tenemos en una instalación de la casa. Fíjense que adentro tienen varios hilos, varios hilos de cobre. Bueno, esos que tienen varios hilos de cobre es por un problema que vamos a ver más adelante, pero el cobre justamente es un material conductor eléctrico. ¿Qué significa que es un material conductor eléctrico? Que tiene electrones, que tiene básicamente un electrón de valencia, que se llama, que está o sea, que el núcleo no lo tiene tan atrapado, por decir de alguna manera, ¿no? Sino que está libre de moverse ese electrón de valencia. ¿Qué particularidad tiene? Perdón, Javi, son los electrones de conducción. Los de valencia son los que están ligados, que son los de las capas más bajas. Perdón, tenés razón, exactamente. Claro. Los electrones de valencia son los que están ligados de la capa más baja y es el electrón de conducción. Exactamente, se lo había dicho al revés. Entonces, el cobre, en general, es un material buen conductor de la electricidad, y la particularidad que tiene es que los materiales buenos conductores de la electricidad también son buenos conductores del calor. O sea, es un buen conductor térmico el cobre. Es dúctil y es maleable, ¿no? Ven que se puede mover, se puede doblar, se puede estirar un poquito sin que se rompa. Por eso, particularmente, el cable que se utiliza como conductor muchas veces es el cobre. En general, el cobre hoy se utiliza en las instalaciones eléctricas domiciliarias, en las instalaciones eléctricas de potencia. El cobre fue reemplazado por aluminio, ¿no? Porque es como yo les digo, en ingeniería lamentablemente todo termina siendo una cuestión económica, ¿no? Y para conducir la misma cantidad de corriente, el aluminio necesita el doble de sección que el cobre, más o menos a lo criollo, pero vale la mitad. Entonces es más económico poner aluminio que cobre. ¿Por qué en las instalaciones eléctricas de una casa no se pone aluminio? Y bueno, porque es poco maleable y tendría que ser más grueso el cable, ¿no? Entonces en las instalaciones eléctricas de potencia sí se pone aluminio. Pero bueno, vamos a analizar un poquito el cobre en particular, que va a ser uno de los materiales que más vamos a utilizar nosotros para la conducción de la corriente eléctrica, ¿no?
Si nosotros vemos el cobre, el átomo de cobre, si recuerdan, tiene 29 protones, 29 electrones y 36 neutrones. 36 neutrones, ¿no? Obviamente los protones y los neutrones están en el núcleo, ¿no? Y si nosotros vemos en las distintas capas energéticas, vemos que están todas ocupadas, ¿no? La capa 1s tiene los 2 electrones, la capa 2s también tiene los 2 electrones, la capa 2p, 2p también tiene estos 6 electrones, la capa 3s tiene estos 2 electrones, ¿no? Que no dibujo la flechita para abajo y para arriba, la capa 3p también tiene los 3 electrones, los 6 electrones, la capa 3d tiene 1, 2, 3, 4, 5, tienen los 10 electrones, ¿no? Acá van los electrones de a pares, ¿no? Entonces, si vemos acá tenemos 14 circulitos, ¿no? 14 circulitos. Y hay un electrón en la capa 4s, ¿no? Que está libre, que está más libre, más fácil de moverse. Ese electrón que está en la capa 4s es lo que se va a mover en el momento de que circule la corriente eléctrica. Es como que todos estos otros electrones son los electrones de valencia, digamos, que están asociados al núcleo, que están muy atraídos por el núcleo y que es difícil que se muevan. En cambio, este electrón que está en la capa 4s es el electrón de conducción, que es el electrón que se va a mover, se va a poder mover más fácil, digamos, porque no está como tan agarrado al núcleo, ¿no? Esta es una explicación bastante rudimentaria, ¿no? Si no tendríamos que entrar en física cuántica y esas cosas que la verdad, que para serles totalmente claro, yo como ingeniero no la manejo, pero me parece que con esta explicación es suficiente, ¿no? Entonces, el electrón de conducción es la carga que se va a mover, ¿no? Ahora, estos electrones se están moviendo, todos los electrones que están en el átomo se están moviendo en forma permanente, ¿no? Se están moviendo con una velocidad alta, al azar, una velocidad alta al azar. Esa velocidad alta al azar es del orden de 10 a la 6 metros sobre segundo, ¿no? Es una velocidad alta lo que se está moviendo en un trozo de un material, por ejemplo, un cilindro, ¿no? En este caso de cobre, tengo los electrones que se están moviendo para todos lados, para allá, para acá, para allá, para acá. Es una velocidad al azar, digamos, ¿no? Esa velocidad con la que se están moviendo esos electrones al azar es alta, es del orden de 10 a la 6 metros sobre segundo, ¿no? Ahora, vamos a tratar de ver esta cantidad de electrones, es muy grande, ¿no? Vamos a tratar de ver la cantidad de electrones que se mueven en un centímetro cúbico de cobre, ¿no? La cantidad de electrones de conducción, o sea, yo sé que por cada átomo tengo un electrón de conducción en el cobre, ¿no? Y fíjense, vamos a ver, la densidad del cobre es igual a 8,96 gramos por centímetro cúbico, ¿no? La masa atómica, M, es igual a 63,4 gramos por mol, ¿no?
Y el número de Avogadro, que ustedes ya lo deben conocer, es 6,02 por 10 a la 23 átomos sobre mol, ¿no? Entonces, la concentración de electrones por centímetro cuadrado, la concentración de átomos por centímetro cuadrado, la podemos escribir como la densidad por el número de Avogadro dividido el número másico, ¿no? Bueno, ahí arriba tienen todos estos datos. Si hago esta cuenta, me da que es 8,49 por 10 a la 22 átomos por centímetro cúbico, ¿no? O sea, es 8,5 por 10 a la 22 átomos por centímetro cúbico. O sea, en un centímetro cúbico, en un cuadradito, en un cubito de un centímetro cúbico, ¿no? En un cuadradito de un centímetro cúbico, yo voy a tener 8,5 por 10 a la 22 átomos. La pregunta es mucho esto? Y es muchísimo, ¿no? Si comparamos, fíjense que es 8 por 10 a la 22. ¿Es grande este número? Es muy grande, ¿no? Imagínense que la población mundial es de 7,6 más o menos por 10 a la 9, ¿no? Esto es muchas veces más grande en un centímetro cúbico, ¿no? Fíjense que lo otro es 7 por 10 a la 9, es la cantidad de habitantes que hay en todo el mundo. Acá en un centímetro cuadrado de cobre tengo 8,5 por 10 a la 22 átomos por centímetro cúbico, ¿no? Bueno, sigamos avanzando un poquito. Esos electrones, cuando se establece una diferencia de potencial, fíjense, si yo tengo un conductor, por ejemplo, un trozo de cobre, así, y establezco una diferencia de potencial, ¿no? Le pongo, por ejemplo, una pila, ¿no? Acá tengo el signo más, acá tengo el signo más, aparece un campo eléctrico, ¿no? Ese campo eléctrico va a hacer que los electrones vayan para esta dirección, ¿no? Los electrones vayan para esta dirección. Entonces, la pregunta es, ¿esos electrones se mueven muy rápido adentro del cobre? Y la respuesta es que no, que se mueven muy lentos dentro del cobre. Se mueven con una velocidad que se llama velocidad de deriva, que la podríamos llegar a calcular, la velocidad de deriva, ¿no? Que si quieren, me parece que no vale la pena, esto sale del número de electrones, que es igual a la concentración por el área, por la longitud, y después en vez de poner la longitud ponemos B por diferencial T, y de esa manera calculamos la velocidad de deriva de los electrones. La velocidad de deriva es muy baja, es del orden de 10 a la menos 4 metros, 10 a la menos 4, sí, metros sobre segundo. O sea, es muy lento, va muy despacito, el electrón va a paso de tortuga, ¿no? Un poquito más despacio que a paso de tortuga. Pero mi pregunta es la siguiente ahora, es decir, ¿pero cómo? Si yo, a ver, tengo la llavecita de la luz, no sé, en este lugar en particular tengo la llavecita de la luz a 7 metros de la lamparita. Y cuando yo enciendo la tecla, digamos, aprieto la tecla, veo que la lamparita se prende casi instantáneamente o instantáneamente. Y si, en cambio, la velocidad de deriva, la velocidad con la que se mueven los electrones, y capaz que tarda 15 minutos, digamos, si fuera el electrón que se mueve con esa velocidad de deriva, en prenderse la lamparita en esos 4 metros. Habría que sacar la cuenta, ¿no?
Mi pregunta es, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la lamparita se enciende rápidamente? Bueno, la lamparita se enciende instantáneamente. ¿Por qué? Porque depende de cuán rápido se establezca el campo eléctrico adentro del conductor. Y el campo eléctrico se establece, este campo eléctrico E, que yo les dije acá, E, se establece casi a la velocidad de la luz. O sea, es muy rápido como se establece el campo eléctrico. O si quieren, otra cosa que podemos imaginarnos es, imagínense que nosotros estamos todos alineados, ¿no? Como si fuéramos, hay 10 personas alineadas, pues yo apoyo mi cola sobre la lamparita, sobre la tecla, y el último está a un cachito pegado prácticamente a la lamparita. Y yo en un momento digo ya, y todos damos un paso para adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con los electrones. No es un electrón que sale de acá y va hasta allá, sino es como que todo se mueve en un cachito y por eso la lamparita se enciende rápidamente, ¿no? Imagínense un escuadrón del ejército que dicen marchen, y en el momento que dicen marchen, todo el escuadrón, que a lo mejor tiene 100 metros de largo, avanza 1 metro casi instantáneamente. Entonces, la pregunta, el tema de esto que es importante que lo sepan es, hay una velocidad en la que se mueven los electrones al azar, los electrones de conductividad al azar dentro de un conductor que es alta, es del orden de 10 a la 6. Entonces, pero ellos se mueven como a ellos se les canta, digamos, no se mueven al azar. En cambio, cuando yo les meto un campo eléctrico adentro del conductor, es como que tiendo a que los electrones, a que las cargas se alineen y se muevan en esa dirección del campo. Ese movimiento que hacen las cargas en la dirección del campo es muy lento, es del orden de 10 a la menos 4, 10 a la menos 8, es muy lento. Pero, sin embargo, vemos que la luz se enciende rápidamente. Se enciende rápidamente porque el campo eléctrico se establece muy rápido, se establece prácticamente a la velocidad de la luz. A ver, yo quería hacer un poquito de historia, pero bueno, ahí ya con esta introducción, ahora vamos a ir al al PowerPoint de corriente eléctrica para explicarlo más detallado, ¿no? Pero entendieron lo que hablamos, ¿no? La corriente eléctrica, para que exista una corriente eléctrica, primero tiene que haber una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial, en mi casa, me la brinda la compañía que me da electricidad, ¿no? Por ejemplo, cuando cae un rayo, hay una diferencia de potencial entre la nube y la Tierra, ¿no? Pero siempre para que se establezca una corriente eléctrica tiene que haber una diferencia de potencial. ¿Cuáles son las cargas que se mueven en esa corriente eléctrica? Las cargas que se mueven en esa corriente eléctrica son los electrones de conducción, ¿no? Y la pregunta es, ¿esos electrones de conducción se mueven rápido? No, no se mueven rápido, se mueven muy lento. Lo que se mueve rápido es el establecimiento del campo eléctrico. Eso sí se establece casi instantáneo. Por eso la lamparita se prende muy rápidamente. Bueno, y ahora vamos a entrar un poquito más en la guía, un poquito más ordenado con el tema de electricidad, como para que lo podamos ir viendo. Pero a mí siempre me gusta dar una explicación previa, como para entrar en tema. Bueno, vamos a compartir pantalla nuevamente y vamos a ver. Profe, este Power no lo subieron todavía, ¿no? Ese Power no lo subieron, lo van a subir en cualquier momento. Ah, listo. Gracias. Lo van a subir, supongo que muy próximamente. A ver, aguárdenme. Un segundito. Bueno, ¿todos ven el Power? Sí, se ve, Javier. Sí, sí. Se ve, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, este PowerPoint vamos a hablar de corriente, resistencia y fuerza electromotriz, ¿no?
los contenidos del power para estar ordenados son corriente eléctrica, resistividad, resistencia, fuerza electromotriz. Hoy vamos a llegar hasta ahí. Después vamos a ver energía potencial en circuitos y teoría de conducción metálica. Bueno, arranquemos. Como le había dicho, en un material conductor, los electrones, cuando hablamos de electrones, permítanme que hablemos de temas de carga, ¿no? Pueden ser electrones, protones o ambos los que circulan para una circulación de corriente, valga la redundancia, ¿no? Es una circulación de cargas, ¿no? Yo muchas veces digo electrones, a veces digo protones, por ahí mal confundido, pero en realidad la corriente es una circulación de cargas. Bueno, entonces supónganse que nosotros tenemos un determinado material y los electrones de conducción dentro de ese material se mueven al azar, o sea, se mueven para donde ellos quieren, con una velocidad alta, como habíamos dicho, del orden de 10 a la 6 metros sobre segundo, ¿no? Después, cuando le pongo un campo eléctrico E en esta dirección, ¿no? Los electrones se van a mover al revés se van a mover al revés del campo eléctrico, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque para que este campo eléctrico tuviera esta dirección, acá teníamos que tener unas cargas positivas o una diferencia, tendría que ser más positivo de mi lado, del lado derecho de este lado, que de este lado. Entonces el campo eléctrico se establece en esta dirección. Y los electrones se van a mover con una fuerza igual al valor de la carga Q, que es la carga del electrón, por el campo para el otro lado, ¿no? En sentido opuesto al campo eléctrico, ¿no? Básicamente lo que hace el campo eléctrico es ordenar los electrones que se muevan de una determinada manera. Ahora, guarda que esa manera que se mueven los electrones para allá, por ejemplo, es muy lenta, ¿no? Es del orden de 10 a la menos 4 o 10 a la menos 8 metros sobre segundo. Y lo que sí aparece muy rápido cuando le pongo una diferencia de potencial es el campo eléctrico. Sigamos avanzando. Bueno, corriente eléctrica. Entonces, yo le pongo un campo eléctrico y en corriente eléctrica, en general, para que sea más fácil hablar de esto, hablamos de que los que se mueven son los protones, cuando en realidad los que se mueven son los electrones. O sea, nosotros vamos a dibujar la corriente eléctrica en un circuito y en rigor de verdad la corriente eléctrica va al revés de lo que nosotros la dibujamos. Nosotros la vamos a dibujar de esta manera, como si se movieran los protones, ¿no? Yo tengo un campo eléctrico y vemos que los protones van a tener una velocidad de deriva para el mismo lado del campo eléctrico, ¿no? Mientras que los electrones van a tener una velocidad de deriva al revés que el campo eléctrico. Si yo a esto le hago un corte transversal, ¿no? Supónganse que este es el conductor que yo tengo y le corto una rodaja, ¿no? Como si tuviera algo, le corto una rodaja y miro esa sección transversal, la corriente eléctrica es la cantidad de carga que pasa en un determinado tiempo por esa sección transversal. La densidad de corriente eléctrica por unidad de área no es ni más ni menos que la corriente sobre el área, ¿no? Acuérdense que las cargas de esto era Coulomb sobre tiempo, eso es igual a amper, y la densidad J de corriente eléctrica es amper sobre metro cuadrado, ¿no? Por ejemplo, en un sistema, ¿no? O sea, es una unidad de corriente dividido una unidad de área. Resistividad. La resistividad se define como la razón entre el campo eléctrico y la densidad de corriente. Vamos a tratar de verlo un poquito más a lo criollo, este tema de la resistividad, ¿no? Supónganse que
yo tengo acá un material, ¿no? Que lo podríamos comparar, como si, y tengo acá un electrón, no sé si lo alcanzan a ver, y lo suelto, ¿no? Lo suelto, ese electrón cae, pasa por el plano inclinado que estoy armando muy rápidamente. ¿Por qué? Porque tiene pocas cosas que se oponen a que ese electrón pase, ¿no? Entonces yo podría decir que esta parte de tergopol que tengo acá es un buen conductor. Ahora, si yo le doy vuelta, me tomé el trabajo de ponerle todos clavitos a este tergopol y suelto la bolita esta de la misma manera que la solté hoy, vemos que esta bolita tarda más tiempo en caer, ¿no? ¿Por qué? Porque va chocando con determinadas cosas. Bueno, yo podría decir que de este lado, donde están los clavitos, el material tiene mayor resistencia que de este lado del material donde no están los clavitos. Fíjense que tiene mayor resistencia, no significa que la bolita que yo tiré, este electrón que yo tiré, queda parado en el medio, ¿no? Pasa igual, le cuesta un poquito más pasar, ¿no? Pero pasa igual. O sea, la corriente, vemos que circula igual. Esto sería como si yo tengo una manguera, ¿no? Y en una parte de la manguera pongo una parte muy rugosa, ¿eh? Todo el agua que entra va a salir. Pero ¿qué va a pasar en la parte muy rugosa de la madera? Va a perder energía el agua, ¿no? Va a perder energía en forma de disminución de la velocidad. Y esa energía, ¿qué va a pasar? Y se va a transformar, va a calentarme un poquito esa superficie rugosa del caño de agua. Bueno, en la resistencia pasa lo mismo. Cuando yo tengo un material que es resistivo, o sea que tiene un cierto valor de resistencia, es como que cuando quieren pasar las cargas, no pasan tan fácil, chocan un poco, pero igualmente terminan pasando, ¿no? O sea, toda la densidad de cargas que entran es la misma densidad de cargas que salen, pero en el medio chocaron con un montón de cosas, ¿no? Estos materiales se dice que tienen una cierta resistencia. Cuanto menos resistencia tienen, más fácil van a circular las cargas. Ahora, lo ideal para hacer circular cargas es que el material no tenga resistencia. Pero bueno, es difícil eso, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Entonces decimos que la resistividad, la escribimos con la letra ρ, de un material se define como la razón de las magnitudes del campo eléctrico y la densidad de corriente J. Javier, discúlpame, sí. Preguntaban por el chat si la estaban grabando, me parece que no, ¿no? Vos sabés que me olvidé. No, yo también me olvidé y recién vi que lo dije. Me olvidé. Esta vez me olvidé. Pero bueno, después vamos a subirle el PowerPoint. Sí. Resistividad. Bueno, ¿qué pasa con esta resistencia con la temperatura? Bueno, a ver, un segundito, aguarden un segundito. ¿Ya está? No, hay otros que están allá en la esquina, se cambian y un solo par de todo. Sí. Así hay que cambiarlo, en algún lugar te acordado para cambiar los puntos. No tengo que mañana estoy tomando los chicos en cualquier momento y que te cambien todos los puntos. Perfecto. Para hacerlo. Después el resto ya está. Pagamos 2 fuentes, y 2 cámaras, yo tengo todo ahí abajo, la de verde, porque cámaras que hay para el seguro, y 2 cámaras que cambiamos, todo. Perfecto. Julián, una consulta. La guía 2 ya la dan por terminada, ¿no? ¿O ustedes van a seguir explicando ejercicios de eso? Déjame ver, porque en la guía 2 que tenemos. Aguarden un segundo, bueno, voy a abrir la puerta y vuelvo. Cargas, potencial, a ver si lo... Ahí está, ahí lo voy a silenciar. Ahí está, ahí lo silencia Javier, así puede hacer sus cosas. Sí, es decir, la guía 2 ya estaría terminada. Yo tenía... Julián, ¿me escuchás? ¿Tenías para hacer algún ejercicio de la 2 todavía? Porque había algunas medias ahí raros. Entonces yo preguntaba. Ajá. Ok, sí, los podemos ver, cualquier ejercicio que haya quedado con alguna duda, lo podemos ver ahora en la parte de la práctica sin problema. Dale, gracias. No, por favor.
Ya que estoy, puedo aprovechar este ratito para aclarar una cuestión. Cuando uno tiene un cable, ¿no? Que está hecho por dentro de un metal, ya sea cobre o aluminio, como decía Javier, u otro metal, siempre lo que se va a estar desplazando, o sea, lo que va a conducir la electricidad, son los electrones, ¿no? Los electrones libres. Para poder tener una corriente eléctrica transportada por protones, digamos, uno tendría que tener un caso muy particular. Por ejemplo, habría que tener una cierta tubería de vidrio en la cual se hace un vacío parcial, y habría que formar una especie de plasma de hidrógeno. Es decir, es un caso muy, muy raro tener una corriente eléctrica que sea transportada por protones. O sea, en general lo que uno tiene en los cables, o en general no, sino siempre lo que uno tiene en los cables son electrones en movimiento. Así que bueno, eso es importante para destacar, ¿no? Después otra cuestión es un poco por qué el flujo de los electrones terminó quedando invertido con respecto a lo que suele ser el flujo de la corriente, ¿no? Hacia donde uno pone la flechita que va desde el positivo al negativo. Por eso tiene que ver con una cuestión histórica, ¿no? Es decir, cuando se empezó a experimentar con las corrientes eléctricas, con las pilas, las baterías, ahí están los trabajos de Volta, ¿no? De ahí viene el nombre de la unidad, Volt. Cuando se empezó a experimentar con la corriente eléctrica, todavía no se conocía la existencia del electrón, es decir, no se sabía qué es lo que transportaba la corriente eléctrica. Entonces después resultó ser que la corriente eléctrica, bueno, efectivamente la transportaban los electrones, y los electrones, bueno, terminaron con carga negativa, ¿no? Y ahí, bueno, por esta cuestión histórica nos quedó que el sentido de la corriente que uno pone en un circuito es el inverso con respecto al sentido en el cual fluyen los electrones. Así que bueno, una pequeña aclaración ahí, pero bueno, ahí ya volvió Javi, así que te dejo seguir, Javi. Muy buena, siempre ilustrativa las aclaraciones de Julián. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué pasa con esa corriente qué pasa con la resistencia y la temperatura. A ver, cuando yo a un material le aumento la temperatura, ¿qué pasa con los electrones? Y se empiezan a mover un poquito más, se empiezan a alterar, digamos, ¿no? Se empiezan a armar un poquito más de lío y a mover más. Imagínense en un aula de alumnos, donde, por ejemplo, cada alumno se para al costado de su escritorio, de su pupitre, ¿no? Y yo quiero pasar de la parte de adelante del pizarrón hasta el fondo, ¿no? Si están todos parados y quietos, a mí me cuesta gasto una determinada cantidad de energía para pasar. Pero si están todos jugando a la mancha adentro del salón, y me va a costar más, ¿no? Porque voy a tener que esquivar a uno, voy a tener que esquivar a otro, me voy a chocar con otro, ¿no? Entonces, la resistencia de un material aumenta con la temperatura. Se incrementa con el aumento de temperatura. ¿Y de qué manera aumenta? Aumenta R final es igual a R inicial por 1 más alfa delta T. Alfa es una constante y delta T es una variación de temperatura. O sea, para los materiales conductores, la resistencia para los metales, para el metal, perdón, la resistividad se incrementa con el aumento de temperatura, ¿no? Al revés de como uno por ahí pensaría, ¿no? Pero se arma lío. Cuando voy poniéndole temperatura al material, se arma lío, pues se empiezan a mover para todo más rápido los electrones para todos lados, se empieza a armar más lío. No sé si más rápido se empiezan a mover más, digamos, y eso hace que cuando quiere pasar la carga tiene más choque, digamos, y es más difícil de pasar. Por eso en un metal la resistencia o la resistividad aumenta con la temperatura. En un semiconductor, ¿qué es? Es un material que tiene una particularidad, que la resistividad disminuye con el aumento de la temperatura, ¿no? Es un material especial. Por ejemplo, un diodo es un semiconductor que, de acuerdo a cómo lo polarizo,
O sea, de acuerdo si le pongo un más de un lado y un menos de atrás, circula corriente, o si le pongo al revés, no circula corriente, ¿no? Se utiliza en circuitos electrónicos para hacer algo, o por ejemplo se puede utilizar un puente de diodos para rectificar corriente, para pasar para rectificar tensión, pasar de una tensión alterna a una tensión continua, ¿no? Sí, por ahí, si me permitís, Javi, como ejemplo de semiconductores, ¿no? Los dos típicos son el silicio y el germanio, con los cuales, digamos, nace un poco la electrónica de estado sólido en los 60, ¿no? Lo que llaman electrónica de estado sólido. Después, no sé, con respecto a los electrones de valencia, ¿no? Y los de conducción, bueno, no sé si lo pensabas mencionar, pero el hecho de que los semiconductores, ¿qué es lo que pasa, no? Digamos, con la banda de conducción, fundamentalmente a bajas temperaturas está vacía. Eso no lo pensaba explicar, así que si nos comentás está bueno. Claro, o sea, y lo que ocurre es que, bueno, a medida que uno aumenta la temperatura de estos materiales, eventualmente uno puede promover electrones de la capa de valencia a que pasen a la capa de conducción, es decir, a que estos electrones queden libres como para poder moverse por toda la red cristalina, ¿no? Y ahí es donde entonces el semiconductor puede empezar a conducir la electricidad. Es decir, cuando está muy frío, la capa de conducción está vacía y a medida que lo calentamos es como si le fuéramos térmicamente pegando pataditas a los electrones que están en la capa de valencia y los vamos pasando a la capa de conducción. Entonces cada vez contamos con más electrones para poder conducir la electricidad. O sea, los dos semiconductores naturales, ya les decía, son el silicio y el germanio, pero hoy en día se pueden construir muchos semiconductores sintéticos también, ¿no? Y después se lo toman, ¿no? Para transformarlo en diodo y en transistores y en esas cosas, ¿no? Exactamente. Como el silicio y el germanio a temperatura ambiente, digamos, conducen bastante mal la electricidad, lo que se hace es, con acelerador de partículas, ponerle átomos diferentes y eso genera, digamos, que tengan posibilidad de conducir, ¿no? Por ejemplo, se le puede poner átomos de fósforo, se le dispara átomos de fósforo a la red cristalina del silicio. Entonces, el silicio, por ejemplo, tiene valencia 4, ¿no? Tiene 4 electrones ahí en su última capa. Cuando le agrego átomos de fósforo a la red, los átomos de fósforo tienen 5 electrones, ¿sí? En su última capa. Entonces, es como si le sobrara un electrón a lo que tendría normalmente en la red cristalina un átomo de silicio. Y esos electrones son los que permiten conducir. Esos son los materiales que llaman materiales negativos o materiales N, cuando tienen un dopaje de un elemento que tiene valencia más grande. Y por el contrario, si los dopas con una sustancia que tiene valencia más chica, como podría ser boro, ¿sí? Que tiene 3 electrones en su última capa, entonces lo que te queda cuando vos implantás en la red cristalina de silicio un átomo de boro es lo que se llama un hueco, ¿sí? Es decir, es la falta de un electrón. Y eso conduce tan bien como si tuvieras un electrón en exceso. Es decir, ahí lo que viajan a través de la red cristalina son los huecos, no son los electrones, ¿no? Sino la falta de electrones. ¿No? Esos son los materiales P, exactamente. Entonces, cuando vos juntás dos de estos materiales, uno dopado con boro, por ejemplo, y otro dopado con fósforo, ahí tenés lo que llaman la juntura NP, y eso es el diodo que vos mencionabas, ¿no? Que permite que la corriente pase para un lado y para el otro no. Correcto. Bueno, muy buena la ilustración. Bueno, entonces, teníamos los semiconductores que todo lo que nos explicó Julián, a medida que aumento la temperatura, va disminuyendo la resistencia, ¿no? Y después tenemos estos que están finalmente a la derecha de todo, que es lo ideal, que son los superconductores, que a determinada temperatura tienen una resistencia cero, ¿no? Y después, a otra temperatura, va aumentando esta resistencia. ¿No? Fíjense lo importante de los superconductores, ¿no? El día que se pueda, hoy existen los superconductores a temperaturas bajas. Yo no sé hasta qué temperatura ya existen, Julián, cerca del 0 Kelvin, pero no sé hasta menos cuántos grados ya existen. Claro, los que se llaman superconductores de alta temperatura
se transforman en superconductores cuando por ejemplo, los sumergís en nitrógeno líquido, ¿no? Y el nitrógeno líquido estás hablando de temperaturas del orden de 90 a 100 grados bajo cero. Eso es lo que se llaman superconductores de alta temperatura, imagínate. Los otros, los anteriores que se conocían, los clásicos, por ejemplo, no sé, el plomo, por ejemplo, es un superconductor, el mercurio, pero te tenés que ir a temperaturas bastante cercanas al cero absoluto, ¿no? Estamos hablando de 270 grados bajo cero, o sea, no 90 grados bajo cero, sino 270. Esos son los superconductores clásicos, que hay muchas sustancias naturales que se comportan así. Los superconductores modernos ya son sustancias cerámicas, ¿no? Que tienen una combinación de muchos átomos distintos y bueno, es un poco una alquimia ahí, una magia que hacen los químicos que logran esos superconductores de alta temperatura. Perfecto. Bueno, fíjense que todo este tema de la superconductividad es algo muy importante, ¿no? Para la vida cotidiana. Imagínense, por ejemplo, que yo tengo este anillo de cobre, ¿no? Si este anillo de cobre fuera superconductor, que a determinada temperatura se debe transformar en superconductor, quiero suponer, no sé, la verdad que no conozco tanto, pero por ejemplo, supongamos que sea el plomo, como dijo Julián, si esto fuera un anillo de plomo, que cerca del 0 Kelvin se transforma en un superconductor. Yo de alguna manera le induzco una corriente y esa corriente va a estar circulando en este anillo toda la vida, digamos, nunca va a desaparecer. ¿Por qué nunca va a desaparecer? Y porque nunca se va a ir frenando, ¿no? Porque no tiene resistencia, siempre va a circular de la misma manera y nunca se va a ir frenando. En cambio, en un conductor, si yo le induzco una corriente, va a ir circulando y a lo largo del tiempo va a ir disminuyendo y va a dejar de circular esa corriente, ¿no? Esto va a tener un montón de aplicaciones el día que se lleguen a superconductores a temperaturas más o menos razonables, que ya es mucho el avance, ¿no? Porque ya fíjense que a menos 80 grados, superconductores calientes, como dice Julián, ya se logran que haya superconductores, ¿no? Es un avance terrible, ¿no? Porque yo tengo una corriente ahí inducida, qué sé yo, después más adelante lo puedo ver, pero puedo generar un campo magnético, puedo hacer un montón de cosas con esa corriente que tengo ahí. Me la puedo llevar en un bolsito a mi casa, ¿no? La guardo en un coso y ella va a seguir girando de por vida. Bueno, esos son los superconductores, ¿no? Que a determinada temperatura la resistencia se hace cero. Bueno, resistencia. La resistencia propiamente dicho, la dirección de la corriente siempre va de... Aunque fluye a través... Bueno, entonces, obviamente, la dirección de la corriente siempre va del extremo de mayor potencial al de menor potencial, ¿no? Pero la energía potencial eléctrica se pierde y esta energía se transfiere a los iones del material durante las colisiones. O sea, ¿qué pasa? Este movimiento de cargas de electrones supongamos que va desde mi izquierda hacia la derecha, ¿no? Sí, como está dibujado el campo, sí, va de izquierda a derecha. Eso va a ir perdiendo velocidad. ¿Por qué? Porque va a ir teniendo colisiones va a ir teniendo colisiones con los otros iones que andan por ahí dando vuelta, ¿no? Entonces, eso es la resistencia. Es más o menos lo mismo que yo le mostré esto acá, ¿no? Estos son iones que están dando vueltas por ahí, entonces cuando este electrón quiere pasar por acá, y bueno, se le va a complicar un poquito más que pasar por acá. Lo que no quiere decir que no pase, ¿no? Va a pasar igual, pero va a perder energía cuando va pasando porque va a ir chocando con los distintos clavitos. Sigamos un poquito más. La ley de Ohm, ¿no? Bueno, la resistividad, la resistencia eléctrica, acá es otra cosa importante de saber, ¿no? La resistencia eléctrica, R, la resistencia eléctrica, R es Rho por L sobre S, ¿no?
y esto se mide en una nueva unidad que se simboliza de esta manera y se llama ohm, ¿no? Entonces, fíjense, la resistencia de un material o la resistividad de un material no depende ni de la tensión ni de la corriente, lo mismo que la capacidad de un capacitor. Es algo intrínseco, es algo propio del material. Yo voy a una casa de electrónica y le digo, dame una resistencia de 10 ohm, de 5 kilos ohm, o del valor que yo le quiera pedir, ¿no? Entonces, y esa resistencia va a tener colores. Esos colores que tienen dibujados ahí no son unos colores para que quede lindo, son colores que me sirven para leer el valor de la resistencia. Si lo miran en el CIER, cada color significa un número y la posición donde está también, y con eso puedo leer el valor de resistencia, y más separadito tiene una rayita plateada y dorada, que eso me da el error con el que estoy midiendo la resistencia. Y fíjense, es lógico pensarlo de esta manera, ¿no? La resistencia de un material es igual a ρ. ρ es la resistividad del material, ¿no? Es algo que depende del material que estoy usando. Si estoy usando cobre, si estoy usando aluminio, si estoy usando silicio, si estoy usando cualquier material. ρ es algo que depende del material en sí. Y todo lo demás son cosas más lógicas e intuitivas, ¿no? Fíjense, si yo tengo un material con una resistividad determinada, cuanto más largo es el material, más difícil me va a ser atravesarlo, ¿no? ¿Se acuerdan? Si yo estoy en un aula y están todos los chicos jugando, todos los alumnos jugando a la mancha y yo tengo que atravesar ese aula, cuanto más larga sea esa aula, más difícil va a ser atravesarla, ¿no? Y por eso decimos que la resistencia es proporcional a la longitud, o sea, a mayor longitud, mayor resistencia. En cambio, la sección es inversamente proporcional al valor de la resistencia. Y lo cual es lógico, ¿no? Porque, ¿qué me va a costar? ¿Por dónde me va a costar más hacer pasar agua? ¿Por un cañito así de finito o por un caño así de grueso? Y por un caño más grueso. Cuanto más grueso es el caño, más fácil voy a poder pasar el agua. Cuanto más grueso es el cable, más fácil voy a poder pasar la carga. Tengan en cuenta también, como para desasnarnos un poco, que cuando uno va a una ferretería y le dice, dame un cable de 2 milímetros, no significa que tiene 2 milímetros de espesor acá, significa que es de 2 milímetros cuadrados, o sea que la sección transversal de este cable, esta sección que ustedes ven ahí, es de 2 milímetros cuadrados, como para que lo vayan sabiendo. Cuando uno va a una casa de electricidad y dice, dame 10 metros de un cable de 10 milímetros, en realidad lo que está pidiendo es de 10 milímetros cuadrados. Sigamos un cachito. Bueno, la resistencia es igual a ρ por L sobre S. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm, primero, es una ley que se da en los materiales óhmicos. ¿Qué significan los materiales óhmicos? Y bueno, valga la redundancia, lo que cumplen con la ley de Ohm, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vieron? Que si yo tenía algo, ¿no? Un material, ¿no? Y acá tengo una fuente de tensión variable, una B que puede variar, ¿no? Y acá tengo algo que lo voy a llamar resistencia. Después yo veo que B, hago un gráfico de B en función de I, ¿no? Y veo que a medida que aumenta la tensión, aumenta también la corriente, ¿no? Entonces yo puedo decir, cuando veo que los dos van para el mismo lado, o sea que cuando aumento la tensión aumenta una cosa, puedo decir que es proporcional, ¿no? Y B, para pasar de una proporcionalidad a una igualdad, lo tengo que multiplicar por una constante, que se llama R, que no es ni más ni menos que la resistencia. Entonces, la ley de Ohm
lo que dice es que la tensión es proporcional a la corriente y la constante de proporcionalidad entre la tensión y la corriente es justamente la resistencia, ¿no? ¿Y cómo sería un gráfico de un material óhmico, ¿no? De un material que cumple con la ley de Ohm? Si tengo B e I, ¿no? Sería algo así, ¿no? Una recta, ¿no? Que va a estar en cuadrante negativo, en el cuadrante positivo, y va a ser una recta. Este es un material óhmico. La pregunta es, ¿todos los materiales son óhmicos? No, todos los materiales no son óhmicos. Por ejemplo, un diodo es un material que no es óhmico. No varía a medida que voy aumentando la tensión, voy aumentando la corriente, ¿no? Porque cuando está polarizado en inversa, no pasa. Por más que yo aumente la tensión, la corriente va a ser cero. Entonces, ¿hay materiales óhmicos? Sí, hay muchos materiales óhmicos y muchos no óhmicos. Por ejemplo, otro material que no es óhmico son las lamparitas eléctricas, las lamparitas antiguas, las lamparitas de filamento, las que tenían un filamento de tungsteno. Ese filamento de tungsteno tiene la particularidad que a medida que va pasando el tiempo, que va circulando corriente por él, se va calentando y va aumentando su resistencia. Por eso, en general, ya prácticamente no quedan, de hecho ya están prohibidas las ventas de las lamparitas o las bombillas, esas con filamento de tungsteno. Por eso, en general, las lamparitas de tungsteno se queman en el momento que se encienden, ¿no? ¿Por qué se queman en el momento que se encienden? Porque como es muy baja la resistencia, como es esta resistencia que está acá, es muy baja, si yo quiero calcular la corriente que circula, paso esta resistencia dividiendo, ¿no? Y si este divisor es muy pequeño, la corriente va a ser grande, ¿no? Y si la corriente es grande, después vamos a ver que hay algo que se llama potencia, que es el producto de la corriente por la tensión. Entonces ese filamento de tungsteno no va a poder disipar esa corriente y se va a cortar. Y la lamparita va a dejar de funcionar. Sigamos un poquito. Bueno, esto, como yo le decía, esto es un material óhmico. Bueno, acá lo representó al revés y en función de B, entonces la pendiente es 1 sobre R, ¿no? Y este, por ejemplo, es un semiconductor, uno que es un diodo, por ejemplo. Este es un resistor no óhmico. No cumple con la ley de Ohm, ¿eh? Fíjense que no cumple con la ley de Ohm. Para que cumpla con la ley de Ohm tiene que ocurrir esto. En la lamparita la curva sería algo así, así, y después sería así, en una lamparita de tungsteno. Pero bueno, de acá lo importante a saber es que solamente los materiales óhmicos son los que cumplen con la ley de Ohm y tienen la relación entre la corriente y la tensión es lineal. Bueno, a ver, para no aburrirnos tanto, vamos a hacer un ejercicio muy rápido, ¿no? Campo eléctrico, diferencia de potencial y resistencia de un alambre. Dice, el alambre de cobre, calibre 18, tiene un diámetro de 1,02 milímetros y una sección transversal de 8,2 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Transporta una corriente de 1,67 amperes. Calcule la magnitud del campo eléctrico en el alambre, la diferencia de potencial entre dos puntos del alambre separado a una distancia de 50 metros y la resistencia de un trozo de 50 metros de longitud de ese alambre, ¿no? O sea, lo primero que me piden es el campo eléctrico, después la diferencia de potencial entre dos puntos separados 50 metros y la resistencia de un trozo de alambre de 50 metros, ¿no? Acuérdense que la resistencia dependía de la longitud del alambre, ¿no? Por eso, por eso me da la longitud, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo haríamos este ejercicio? Es muy simple,
pero tanto como para entrar en tema, lo podemos ver con mi super pantalla y mi super letra. Nos vamos a poner el guante. Además es discriminatoria esta pantalla, es discriminativa, digamos, porque está hecha para derechos. Y yo soy zurdo. Entonces, entre que me cuesta escribir, aún más se complica siendo zurdo. Bueno, entonces los datos que tengo son estos. Tengo que el diámetro del alambre es 1,02 milímetros, que la sección, que es igual al área, ¿no? La sección es igual a 8,2 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. La corriente que circula es igual a 1,67 amperes. La densidad, la resistividad del cobre, se la pongo porque la van a necesitar, es 1,72 por 10 a la menos 8 ohm por metro, y la longitud del hilo que tengo de cobre es de 50 metros, ¿no? Bueno, lo primero que me piden es calcular el campo eléctrico, ¿no? Yo sé que el campo eléctrico es igual a la resistividad por J, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos definido, ¿no? Como la resistividad E sobre J, ¿no? Pero en vez de escribir J, podría escribir la resistividad por la corriente dividido el área, ¿no? ¿Se acuerdan que J era la densidad de corriente, que era la corriente por unidad de área? Y bueno, y ahora no tengo más que reemplazar acá, ¿no? Donde la resistividad es 1,72 por 10 a la menos 8 ohm por metro. La corriente es 1,67 amperes y el área es 8,2 por 10 a la menos 7 metros, ¿no? Bueno, esto se simplifica con esto. Eso se simplifica con esto. Perfecto. Y me queda que esas unidades son vol sobre metro, ¿no? Entonces esto es 0,035 vol sobre metro. Que acuérdense que el campo eléctrico lo podíamos medir en unidades de vol sobre metro. La parte B del problema me pide calcular la diferencia de potencial. Y bueno, la diferencia de potencial es igual a E por L, ¿no? Donde E es el campo eléctrico. El campo eléctrico lo acabo de calcular, que es 0,035 vol sobre metro, por la longitud que era de 50 metros, ¿no? Y eso me da 1,75 volts, ¿no? La segunda parte, la tercera parte, la parte C, me pide el valor de la resistencia. Bueno, acá yo, como es un material óhmico, lo puedo calcular directamente por la ley de Ohm, si quiero, ¿no? Entonces digo que B es igual a I por R, ¿no? Entonces de acá despejo R, que es igual a B sobre I, ¿no? Entonces R va a ser igual a B, que ¿cuánto valía B? 1,75 volt. ¿Para qué mal me salió? 1,75 volt, esto vendría a ser un 1, dividido la corriente, que es 1,67 amperes, ¿no? 1,67 amperes, ¿no? Profe, disculpe, ¿ahí en el C qué estaba calculando? En el C estoy calculando la resistencia, ¿no? Perfecto. Y se relaciona con la ley de Ohm, que dice B es igual a I por R, despejo R, ¿no? Entonces R me da 1,05 ohm. Ahora, también yo podría haber calculado la resistencia R como ρ por L sobre S. Hagan la cuenta ustedes después,
Rho es la resistividad, L es la longitud, que es 50 metros, y la sección es 8,2 por 10 a la menos 7, y bueno, y obviamente me va a dar el mismo valor que me dio acá de resistencia. Yo hoy, para no salir de la pantalla, le decía que la resistencia R final es igual a R inicial por 1 más alfa delta T, ¿no? Este alfa es un valor que sale de tabla, delta T es la variación de temperatura, 1, y R es la R inicial, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo a 0 grados, tengo una resistencia de tanto, y a 20 grados, ¿qué resistencia voy a tener? Entonces, acá sería el alfa, y el delta T sería 20, ¿no? Falta poquito y ya terminamos con la parte de teoría. Bueno, supónganse que yo tengo un conductor aislado, ¿no? Un pedazo de conductor aislado. Entonces, en ese conductor no voy a tener corriente eléctrica. ¿Por qué no voy a tener corriente eléctrica? Porque un campo eléctrico producido dentro del conductor aislado genera una corriente, ¿no? Un campo eléctrico, aparece un campo, le pongo un campo eléctrico, ¿no? Va a generar una corriente, ¿no? Para allá, con una determinada densidad de corriente. Entonces, fíjense, de este lado, la corriente hace que los extremos se acumule carga. Acá se va a acumular carga negativa y acá se va a acumular carga positiva. Entonces, esa acumulación de carga va a producir un campo eléctrico al revés, de forma tal que el campo total E1 más E2 me dé 0, ¿no? La corriente va a ser 0 y J va a ser 0. Entonces, cuando tengo un conductor, acá dice, si una carga que recorre un circuito completo regresa a su punto de partida, la energía potencial debe ser la misma al final que al principio del recorrido. Siempre hay una disminución. Bueno, entonces, si el conductor está aislado, hay un campo eléctrico, aparece un campo eléctrico, después se distribuyen las cargas dentro del conductor y no circula corriente. Cuando yo a ese conductor lo conecto a algo, como en este caso de acá, lo conecto a una diferencia de potencial B a B, voy a hacer que se establezca un campo eléctrico, y ese campo eléctrico me va a hacer circular las cargas. Fíjense, como les contaba Julián y les contaba yo también en un determinado momento, las cargas, si fueran electrones, tenían que circular al revés, ¿no? Pero bueno, se toma como sentido de carga. Ahora, la pregunta real es, estas cargas, el valor de la FEM, de la fuerza electromotriz, es la diferencia de potencial entre A y B, es igual a I por R, ¿no? Por la ley de Ohm. Esto es una fuente ideal. ¿Qué significa una fuente ideal? Que no tiene resistencia interna. ¿Es verdad esto de la fuente ideal? No, no existe la fuente ideal. La fuente real es que tiene acá una pequeña resistencia interna, ¿no? Entonces, la diferencia de potencial entre A y B va a ser el valor de la FEM menos la caída de potencial debido a la resistencia interna, ¿no? Que es I por R. Entonces veamos estos ejemplos. Quedan 2 ejemplos y ya estamos. Bueno, acá vamos primero a mostrarle este aparato que yo le mostré la vez anterior, que se llama tester o multímetro, ¿no? Si yo quiero medir la diferencia de potencial
que hay en este cable, supónganse que este cable, supónganse quiero medir la diferencia de potencial que hay en este circuito, ¿no? Que es conductor, me va a dar muy baja la diferencia de potencial que hay en un determinado lugar. Lo que hago es conectar el tester o el multímetro en paralelo, ¿no? Lo tengo que conectar en paralelo, ¿no? Así de esta manera, en paralelo. Me va a marcar la diferencia de potencial que hay entre estos dos puntos que tengo en la mano. En cambio, si quiero medir la corriente que circula por el circuito, lo tengo que conectar en serie, ¿no? O sea, tengo que cortar el circuito y poner en serie este amperímetro, ¿no? Que no se ve bien, digamos. Poner en serie el amperímetro. O sea, toda la corriente va a circular por adentro del amperímetro. En cambio, en el voltímetro, como lo pongo en paralelo, no va a circular corriente. ¿Por qué no va a circular corriente? Porque justamente el voltímetro tiene la particularidad de tener una resistencia muy alta, prácticamente infinita. La corriente es como el agua, chicos, va por el lugar que menos le cuesta ir, es haragana, como en el fondo somos un poco todos, quiere trabajar lo menos posible. Entonces, si viene la corriente por acá, ¿no? Por el punto A, y dice, ¿por dónde paso? ¿Por acá abajo o por acá arriba que tengo mucha resistencia? Va a pasar, la gran mayoría de corriente va a pasar por el lugar donde tenga menor resistencia. Entonces, como le dije, un voltímetro B a B va a marcar la diferencia de potencial entre los bornes A y B, y se conecta en paralelo. Y la corriente A, el amperímetro que mide corriente, es un instrumento que tiene una resistencia muy baja, una resistencia que podríamos decir que es igual a 0 en un instrumento ideal, y se conecta en serie con el circuito, ¿no? Y fíjense, yo tengo acá una batería de 12 volt que tiene una resistencia interna de 2 ohm. Esto está exagerado, ¿no? En realidad las resistencias internas de las pilas son muy pequeñas, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto va a marcar el voltímetro y cuánto va a marcar el amperímetro? ¿Qué les parece? A ver, ¿alguno se anima a decir? ¿Nadie, ninguno se anima a jugarse un poco? Aunque se equivoque, como para romper el hielo. ¿No? Bueno, fíjense, acá tengo un circuito abierto, ¿no? Entonces, ¿va a circular corriente por un circuito abierto? Por este pedacito de cable, así. ¿Va a circular corriente? Y no va a circular corriente si no tengo un circuito cerrado. Entonces, si no circula corriente, acá la caída de tensión en esta resistencia, que es igual, B es igual a I por R, por la ley de Ohm, ¿cuánto va a valer? B va a ser igual a I, a la corriente, por 0, ¿no? Porque va a ser igual a R, al valor de esta resistencia, 2 ohm, por 0, porque la corriente que circula es 0. Entonces acá no hay caída de tensión. Entonces, ¿cuánto va a marcar este voltímetro? Va a marcar 12 volt. ¿Y cuánto va a marcar el amperímetro? Va a marcar 0 amperes. ¿Por qué? Porque no circula corriente. Por eso, está bueno como para que lo sepan, en general para ver si si la batería está buena o mala, o si la pila está buena o mala, no basta solo con poner un voltímetro y decir, me marca 1,5 volt. Sí, pero en cuanto yo le pongo una pequeña carga a eso, no va a dejar, prácticamente no va a circular corriente si la batería está jodida. Entonces, para medir la batería de un auto, por ejemplo, no hay que desconectarlo y medir con un tester y decir, me marca 12 volt, anda. No, lo que hay que hacer, por ejemplo, es dejar conectada la batería como está y encender las luces y ver si la tensión baja. Si la tensión baja bastante, quiere decir que la batería está embromada o está jodida. Bueno,
Y acá finalmente, esta es la última de hoy. ¿Qué pasa en este circuito? Ahora fíjense, antes tenía el circuito AB abierto, ¿no? Ahora lo cerré al circuito, entonces va a circular corriente. ¿Qué corriente va a circular? Y bueno, la corriente va a circular de acuerdo a la ley de Ohm, ¿no? B es igual a I por R, o sea, B sobre R me va a dar la corriente. ¿Qué tensión tengo en este circuito? Tengo una pila de 12 volts nada más, ¿no? ¿Y qué resistencia tengo? ¿Qué resistencia tengo? Tengo una resistencia de 2 más 4, 6, ¿no? Entonces, B sobre R me va a dar la corriente, o sea, 12 sobre 6 me va a dar la corriente que circula por este circuito. 12 sobre 6, ¿cuánto da? 2 amperes. Yo puedo decir que la corriente que circula por este circuito va a ser 2 amperes. Si la corriente circula por acá, también va a circular por acá. Entonces, este amperímetro me va a marcar 2 amperes. Y el voltímetro, este voltímetro VAB, me va a marcar la diferencia de potencial entre este punto y este punto, que ahora no va a ser más el valor de la batería. ¿Por qué? Porque por esta resistencia está circulando corriente y va a caer tensión. ¿Cuánta corriente está circulando por esta resistencia? Y la misma que circula por todo el circuito. ¿Por qué? Porque cuando llega la corriente acá, dice, ¿me voy para acá arriba? No, no me voy para acá arriba porque hay una resistencia infinita prácticamente, está abierto el circuito. Me voy todo por acá abajo. Entonces, todos los 2 amperes que circulan por este circuito pasan por acá, ¿no? Y pasan por la batería y pasan por esta resistencia. ¿Y cuánto vale la diferencia de potencial en esta resistencia? Y va a valer 2 amperes por 2 ohm, o sea, 4 volts, ¿no? Entonces, esta pila me entrega 12 volts, pero acá van a caer 4 volts. Se van a perder 4 volts. ¿Cuánto va a haber entre este borne y este borne? Va a haber solo 8 volts, ¿no? Va a haber 12 volts menos 4 volts. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entendieron eso? Fíjense, un alambre en un circuito es 0 resistencia. Un voltímetro en un circuito es resistencia infinita. Es lo mismo que si yo acá estuviera una llave. Si yo cortara con una tijera esto. Eso es una resistencia infinita. Un amperímetro tiene resistencia 0. Es lo mismo que yo acá, en vez de poner un amperímetro, ponga un cable. Y todos estos lugares que vemos así, donde hay una línea en un circuito, significa que no hay caída de tensión, o sea, no hay resistencia. Acá sí hay una resistencia que se representa con este símbolo. Acá sí hay otra resistencia que se representa con este otro símbolo. Entonces, en realidad, una pila es una fuente que genera por algo una diferencia de potencial, por una reacción química, por ejemplo, y después un poquito de esa diferencia de potencial que genera va a caer acá, en la resistencia interna que tiene. Este ejercicio está muy exagerado, no cae un 40%, un 35% de la tensión en la resistencia interna. Cae muy poquito, esta resistencia interna es muy pequeña en las pilas normales. Bueno, después nos queda, a ver si seguimos. Bueno, a ver, miren justamente esto que acabamos de hablar, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto marca el amperímetro y cuánto marca el voltímetro? ¿No? El amperímetro, si conozco el valor de la fuente, lo calculo como lo calculé recién, y conozco el valor de la resistencia, hago 12 dividido 12 dividido 6 me da 2, ¿no? Este amperímetro va a marcar 2 amperes. O sea, por este circuito va a circular 2 amperes. ¿Cuánto va a marcar el voltímetro este que yo lo tenía entre A y B acá abajo, entre A y B acá abajo? ¿Cuánto va a marcar también? Y va a marcar 4 por 2, 8, va a marcar 8 amperes. Va a marcar lo mismo que marcaba acá arriba. ¿Por qué? Porque desde acá hasta acá no hay resistencia y no hay caída de tensión. Y desde acá hasta acá tampoco hay resistencia
y tampoco hay caída de tensión. Fíjense este otro caso. ¿Cuánto va a marcar el amperímetro y cuánto va a marcar el voltímetro? A ver si alguno se da cuenta cuánto va a marcar el amperímetro y cuánto va a marcar el voltímetro, de acuerdo a lo que le dije. A ver, el voltímetro, ¿qué resistencia tenía? Cuando dijimos en forma hipotética, digamos, no en forma ideal. ¿Qué resistencia tenía? ¿Cero o infinita? ¿Qué dicen ahí alguno en el chat, Sergio? A ver si lo pueden decir hablado. Infinita. Es que me río porque hablo y tengo el audio silenciado. Dicen infinita. Dicen infinita, correcto. Entonces el voltímetro tiene una resistencia infinita. Que tenga una resistencia infinita es lo mismo que yo corte el cable acá. Si yo corto el cable acá, ¿va a circular corriente? A ver. No, no va a circular, para mí no va a circular. Muy bien, Priscila, no va a circular corriente. Entonces, ¿cuánto va a marcar este amperímetro? 0, porque no circula corriente. ¿Y cuánto va a marcar el voltímetro ahora? No circula corriente. ¿Cuánto va a marcar el voltímetro? 0 también puede ser. No. ¿Por qué no va a marcar 0? A ver, vamos a... Claro. Ahí los chicos están diciendo 12 por todos lados. 12, muy bien, va a marcar 12. Fíjense, porque si yo tengo una resistencia acá, una pila acá, acá tengo un voltímetro, acá tengo otra resistencia, creo, ¿no? Acá tengo un amperímetro, ¿no? Entonces dijimos que como acá hay un voltímetro, es lo mismo que, es lo mismo que esto no estuviera del circuito, ¿no? Ahora se llama el lío de siempre con la gomita, no sé por qué. Entonces, como acá hay un voltímetro, es lo mismo que el circuito estuviera abierto, ¿no? Y si el circuito está abierto, acá tengo una pila, ¿no? Fíjense, yo lo puedo estirar al circuito, ¿no? Lo puedo estirar, acá tengo una resistencia, acá tengo la pila, acá tengo la otra resistencia, esta resistencia la llamo R1, esta resistencia la llamo R1, esta resistencia la llamo R2, esta resistencia la llamo R2, yo lo estiro al circuito, ¿no? Levanto esto para acá y esto para acá, lo estiro así, ¿no? Y fíjense, la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, por más que yo acá tenga un montón de resistencia, si no circula corriente, va a ser directamente el valor de la pila, que es 12 volt. Entonces, bien para el que dijo 12 volt. ¿Por qué? Porque no circula corriente y no hay caída de tensión ni en esta resistencia, ni en esta resistencia, ni en esta otra resistencia. Yo puedo tener un montón de resistencia de acá. Si no circulan corriente, y siempre la diferencia de potencial va a ser la diferencia de potencial de la fuente. Bueno, estamos con la parte de teoría. No sé qué les parece, si quieren hacemos un cuarto intermedio ahora y después seguimos con la resolución. La idea era tratar de resolver la evaluación de hoy a la mañana, si les parece. No sé, Julián, Jimena y... Bien, a mí me parece bárbaro. Voy a hacer una pausa. ¿Hacemos una pausa hasta las 18? Hasta las 18, sí. Perfecto. Bueno, hacemos una pausa hasta las 18 y volvemos a las 18. Muy bien. Nos vemos.